Hermanos, hermanas, buenos días. Mi nombre es Germán Oliva. Vamos a continuar con nuestro estudio del Libro de Mormón. En la clase anterior estudiamos sobre la fe. En esta clase veremos un poquito más perfeccionado sobre la fe. En la clase anterior dijimos que deberíamos confiar en Dios en todos nuestros problemas, en todo tiempo, no solo en los tiempos malos, sino también en los tiempos buenos. Cuando nosotros confiamos en el Señor, desarrollamos nuestra fe. Y la idea es que desarrollemos una fe tan fuerte como la fe que tuvo el hermano de Jared, que nos cuentan en el libro de Éter, capítulo número 3, en donde se dice que Éter no se le pudo impedir ver el dedo del Señor, en donde vio del otro lado del velo. Esa fe deberíamos desarrollar. También estudiamos sobre Jared. La escritura dice que estaba apesadumbrado porque había perdido el reino. Es todo lo contrario de Jared, del hermano de Jared. En cambio, Jared ponía el corazón en las cosas del mundo y pierde el reino por combinaciones secretas. Y por medio de combinaciones secretas quería recuperar el reino. Al final este pueblo se destruye completamente. Se destruye completamente por combinaciones secretas. En el capítulo número 1, del versículo número 6 de Éter hasta el versículo número 32, nos hablan sobre la genealogía de Éter. De esa forma, hablan como 30 personas, nombran ahí. Por eso nos enteramos, sabemos que Éter era descendiente de Jared. ¿Qué quiere decir esto? Que si Jared mantenía el reinado en el tiempo de Éter, el rey debería ser Éter. Pero en el capítulo número 12, y estamos entrando a la clase de hoy, capítulo número 12, versículo número 1, si es que pueden buscarlos ya, ahí nos dice que en el tiempo de Éter no era Éter el rey, era otra persona. A ver quién encuentra primero. En el versículo número 1 dice que era Coriantún. Coriantún, no sé cómo se pronuncia la R al final, Coriantún con una R al final. Bueno, él era el rey de ese pueblo y al final es uno de los últimos que muere, porque al final este pueblo fue destruido. Yo pienso que Moroni incluye en las planchas de Mormón esta historia de los jareditas también para enseñarnos que este pueblo jaredita también fue destruido, y esa semejanza de otro pueblo que fue destruido, ¿cuál era? El pueblo nefita. Que el último que quedaba en esta actualidad de que estamos estudiando, el último que quedaba era Moroni, el último que quedaba o sobreviviente del pueblo nefita. Asimismo, el último que queda de los jareditas es Éter, que es el último que muere. Vamos a saltarnos toda esta destrucción porque prefiero concentrarme más en la clase sobre la fe, y vamos a saltarnos al capítulo número 15. Capítulo número 15, versículo número 30. Dice, y ocurrió que después de haberse apoyado Coriantún sobre su espada, de modo que descansó un poco, le cortó la cabeza a Shid. ¿Qué es lo que pasó? Coriantún estaba cansado, se apoya en la espada, luego coge la espada y le corta la cabeza. 2 versículos más, Coriantún queda como muerto. Vamos a leer el último versículo del último capítulo de Éter. Este es el capítulo número 15, versículo número 34. Dice, y las últimas palabras de Éter escribió son estas: si el Señor quiere que yo sea trasladado o que sufra la voluntad del Señor en la carne, no importa, con tal que yo me salve en el reino de Dios. Amén. Ok, miren, entonces, no sabemos realmente qué le pasó, si sufrió Éter, si se murió o fue trasladado. Pero lo que sí sabemos es que él fue el último que escribió las planchas de Éter. Por eso, él escribió, se llamaban planchas de Éter. Y estas las dejó en el desierto. ¿Y ustedes recuerdan quién fue que encontró estas planchas? En el capítulo número 1 del libro de Éter lo estudiamos. El pueblo de Limi, muy bien. El pueblo de Limi en el tiempo del rey Mosía. Muy bien. Entonces, estas planchas de Éter dan gran información, y tenemos que sacar lo mejor de estas planchas o de este libro de Éter, que es cuando habla Éter de la fe o cuando enseña de la fe. Vamos a regresar al capítulo número 12, versículo número 2. Vamos a leer, dice, y Éter era profeta del Señor. Por tanto, Éter salió en los días de Coriantún y empezó a profetizar al pueblo, porque no se le podía restringir debido al Espíritu del Señor que había en él. Eso es interesante, no se le podía restringir. ¿Por qué? Porque él tenía el Espíritu.
Si tenía el Espíritu, el Señor le cuidaba. Y si le cuidaba el Señor, él podía hablar porque tenía el Espíritu. Me gusta también al principio porque dice, Éter era un profeta. Versículo número 3. Porque clamaba desde la mañana hasta la puesta del sol, exhortando a los del pueblo a creer en Dios, para arrepentimiento, no fuese que quedaran destruidos, diciéndoles que por medio de la fe todas las cosas se cumplen. Me encanta esta parte, como empieza el versículo. Estamos en el versículo número 3 de Éter 12. Porque clamaba desde la mañana hasta la puesta del sol. Esto me recuerda a la misión. Cuando por la mañana salías a predicar el evangelio y enseñabas fuerte, fuerte, fuerte a todos los que podías, te caía la noche y tú seguías enseñando. Llegabas hasta las 9:30 de la noche, llegabas a tu casa bien cansado, 10:30 estabas dormido porque estabas sumamente cansado. Y este gozo, una persona me enseñó y luego me di cuenta de que este gozo grande que llegas ya cansado de predicar el evangelio te hace descansar, te hace dormir de lo más bonito. Entonces, todo este esfuerzo que tú hacías de predicar el evangelio era un gran gozo. Al final de este versículo dice, por medio de la fe todas las cosas se cumplen. Por medio de la fe todas las cosas se cumplen. Y entonces, para cumplir un milagro, ¿qué necesitas? Fe. ¿Por qué? Porque es por medio de la fe que todas las cosas se cumplen. Y esta es la clase de hoy, el tema. El tema de hoy es, por medio de la fe todas las cosas se cumplen. Si nosotros cogemos la Biblia, y yo les digo, a ver, abran su Biblia en Hebreos, capítulo 11. ¿De qué vamos a hablar? ¿De la qué? De la fe. Muy bien. Entonces, si abrimos la Biblia, Hebreos 11, hablamos de la fe. Vamos a coger el versículo número 6, que lo tengo por aquí. Y vamos a leer solo la parte, en la primera línea del versículo número 6, capítulo 11 de Hebreos. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿tú quieres desagradar a Dios? Simplemente no tengas fe. ¿Tú quieres agradar a Dios? Pues simplemente ten fe. En Doctrina y Convenios, sección 59, versículo número 21, yo les cuento mejor, no lo vamos a leer. Es como, tú quieres, lo resumo, tú quieres ofender a un Dios bueno, pues fácil, no confíes en Él. Tú quieres que este Dios bueno se llene de ira en contra tuya, fácil, no confíes en Él. Tú quieres agradar a un Dios, pues confía en Él. Vamos a leer otro versículo más. El versículo número 4 dice, estamos en Éter 12, de modo que los que crean en Dios pueden tener la firme esperanza de un mundo mejor, sí, aún un lugar de la diestra de Dios, y esta esperanza viene por la fe, proporciona un ancla a las almas de los hombres y los hace seguros, firmes, abundando siempre en buenas obras, siendo impulsados a glorificar a Dios. Ok, aquí hay bastante para estudiar. Vamos a empezar por el final. Mira, ¿qué es lo que te hace la fe? La fe te hace seguro. Algunas mujeres dicen, ese hombre es inseguro. Bueno, la fe te hace seguro, te hace firmes, abundando siempre en buenas obras. Abundando siempre en buenas obras. Y al principio de este versículo dice, de modo que los que creen en Dios pueden tener la firme esperanza de un mundo mejor. De un mundo mejor. O sea, si es que yo estoy esperando, pido a Dios un milagro, ¿ya? Ya hasta lo miro, lo visualizo, la palabra de moda o moderna, lo visualizo con medio del ojo de la fe, entonces sigo esperando, ya solo es por tiempo nomás. Un amigo dice, ya solo es tiempo de esperar nomás, ya solo falta esperar nomás. Muy bien, ya tú tienes la fe, tienes la certeza que pasará, ya lo has visualizado, pero tienes la esperanza que el Señor te da. Es que no hay una palabra en español, en inglés tampoco. Lo que trato de enseñar es como el gozo que tú tienes al esperar en el Señor. El gozo que tú tienes al esperar en el Señor. Lo que dice en el versículo dice, la firme esperanza de un mundo mejor. Esto no quiere decir que no te va a pasar cosas malas. No quiere decir eso. No quiere decir que no se te va a morir un familiar querido. Tu cónyuge, por ejemplo. Es un ejemplo nomás, ¿no?
pero tú tienes la esperanza que le vas a volver a ver. O sea, tú puedes llorar, hasta puedes reclamar y decir, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué pasa esto? Vimos la clase anterior que el calendario de Dios no es tu calendario, y cuando tú pides algo te puede contestar rápido, cuando tú pides algo se demora en contestar, pero tú tienes la certeza o el gozo que es esperar en el Señor. O te pueden robar tu carro, todo es posible, o robarte todas las cosas de tu casa, o también perder tu empleo. Y tú puedes llorar, y lloras, y claro, alguien viene y te dice, no llores, pues ya es tarde, estoy llorando. No te amargues, bueno, es tarde, ya estoy amargado. Pero no sufras, es tarde, estoy sufriendo. Pero tengo el gozo que el Señor me da. Mira lo que dice a continuación del versículo, dice, aún un lugar a la diestra de Dios. Entonces nosotros tenemos el corazón, no como Jared que tenía el corazón en el reinado, nosotros tenemos el corazón en el Señor, con este gran gozo que esperamos. Aún llorando, tenemos gozo. Versículo número 6 nos da una gran enseñanza, es un versículo conocido en la iglesia y aprendemos muchas cosas más. Vamos a leerlo todo y dice, y ahora yo, Moroni, quisiera hablar algo concerniente a estas cosas. Quisiera mostrar al mundo que la fe es las cosas que se esperan y no se ven. Por tanto, por tanto, no contendáis porque no veis. Y aquí viene lo nuevo. Porque no recibiráis ningún testimonio, sino hasta después de la prueba de la fe. ¿Cuál es la prueba de la fe? Pues tú lo sabrás cuando lo pidas. Tú pides un milagro y no lo vas a conseguir sino por medio de la fe. Y la fe lo tendrás hasta después de la prueba de la fe. ¿Cuál es esta? Pues cambia según el milagro que tú pidas. En el versículo número 7 y en los siguientes versículos nos habla que por medio de la fe se hizo muchos milagros. Por ejemplo, en el versículo 7 dice, por la fe. El versículo 8 dice, por motivo de la fe. Versículo número 10 dice, por la fe. Versículo número 12, si no hay fe. Versículo número 13, fue la fe de Alma. Versículo 14, he aquí fue la fe de Nefi. Versículo número 15, he aquí fue la fe de Amón. Y te van contando historias, ¿no? Versículo número 16 dice, todos cuantos han obrado milagros, los han obrado por medio de la fe, todos. Versículo 17, por la fe. Versículo 18 dice, y en ningún tiempo persona alguna ha obrado milagros, sino hasta después de su fe. Por tanto, primero creyeron en el Hijo de Dios. Primero que tenemos que hacer, creer en el Hijo de Dios, tener fe en Él, luego visualizarlo, la palabra moderna, visualizarlo por medio del ojo de la fe, y ya tenemos hecho el milagro. Ya lo vimos el milagro realizado. Versículo número 19 dice, vieron, aquí está, mira, vieron con sus propios ojos las cosas que habían visto con el ojo de la fe. Ellos ya vieron con sus propios ojos lo que ya habían visto por medio del ojo de la fe. Versículo número 20 en el medio dice, era su fe. Versículo número 21, vamos a leer todo este versículo, dice, y después que el hermano de Jared hubo visto el dedo del Señor, debido a la promesa que por la fe había obtenido el hermano de Jared, el Señor no pudo ocultar nada de su vista. Por consiguiente, le mostró todas las cosas porque ya no se les podía mantener fuera del velo. O sea, el Señor ya le mostró todo. O sea, ya viste, ¿hasta dónde viste? Más le preguntó, ¿hasta dónde viste? El Señor no sabía hasta dónde vio, hasta dónde fue la fe de él. Entonces ya le mostró todo y ya no se le puede esconder nada, ya le enseñó todo el Señor. Ok, el versículo número 23 dice, y le dijo el Señor, Señor, los gentiles se burlan de estas cosas debido a nuestra debilidad en escribir, porque tú, Señor, nos has hecho fuertes en palabras por la fe, pero no nos has hecho fuertes para escribir, porque concediste que todos los de este pueblo declarasen mucho por medio del Espíritu que tú les has dado. Resumen, ellos eran fuertes
hablando, pero no escribiendo. Versículo 24. Y tú has hecho que no podamos, esta parte es importante, mira, tú has hecho que no podamos escribir sino pocas cosas, sino poco, o sea, el Señor mismo hizo que pongamos pocas cosas nomás, como que tenemos que ejercer para conocer más, ejercer la fe. Entonces repito el versículo, dice, y tú has hecho que no podamos escribir sino poco, a causa de la torpeza de nuestras manos. Y aquí, no nos has hecho fuertes en escribir, como al hermano de Jared, porque le concediste que las cosas que él escribiera fuesen tan potentes como tú lo eres, al grado de dominar al hombre al leerlas. Ok, yo sí me siento identificado con este versículo. Es porque es evidente que yo soy mejor hablando que escribiendo. O sea, es evidente. Yo no pudiera decir lo mismo que hablo, escribirlo. No, no podría. Ya tengo muchos problemas con mi dislexia. En una clase ya lo dije. A leer, cuando leo es chistoso, se ríen que está bien. O cuando escribo, se van a reír más lo que escribo y cómo escribo. Por eso no escribo mucho, y cuando escribo verifico bien las faltas ortográficas, pero por ahí siempre se me va alguna. Pero el problema de ellos también era porque en el libro de Mormón, recuerdan capítulo número 9, versículo 32, ellos, Moroni, al recibir las planchas, decide escribir ¿en qué? En egipcio reformado. ¿Por qué? Porque no tenía mucho espacio, decía los caracteres. Pero en el 33 nos habla de que él dice, si es que hubiera escrito en hebreo, hubiera sido diferente. Pero aún así él escribe en otro idioma. Entonces dice, puede haber problemas y pueden hasta reírse, dice en el versículo número 23. Hasta pueden reírse. Pero no solo eso, él se compara con otra persona. A veces podemos compararnos con otra persona, pero no vamos a ser igual. Él va a ser mejor en una cosa y tal vez tú vas a ser mejor en otra. Él se compara con el hermano de Jared. Y dice que el hermano de Jared escribía muy bonito lo que él quería decir. Recordemos que el hermano de Jared hablaba lo de los que hablaban los jareditas, el idioma de los jareditas. Y estudiamos que el idioma de los jareditas era muy antiguo. Tan antiguo que posiblemente fue el idioma que Dios habló con Adán, este idioma. Vamos a leer el 25. También has hecho grandes y potentes nuestras palabras, al grado de que no las podemos escribir. Así que cuando escribimos vemos nuestra debilidad y tropezamos por la manera de colocar nuestras palabras. Y temo que los gentiles se burlen de nuestras palabras, lo que estaba diciendo. Pero esto sí tengo que hacer una aclaración, es talento. Yo conozco a personas que, qué manera de escribir. Primero escriben rapidito, o sea, escriben rapidito, y tú lees y escriben como si estuvieran hablando. Es un gran talento eso. Versículo número 26. Y cuando hube dicho esto, el Señor me habló diciendo, los insensatos hacen burla, mas se lamentarán, y mi gracia es suficiente para los mansos, para que no saquen provecho de nuestra debilidad. Entonces el Señor dice, ok, no te preocupes, las burlas, no te preocupes de nada, porque no importa si escribes bonito, si hablas bonito. Entonces, no necesariamente porque escribes bonito vas a heredar el reino de Dios. O sea, no es porque yo sirvo como presidente de la escuela dominical del barrio Altamira, voy a ir al cielo. O sea, sería muy bueno, pero no funciona así. No porque alguien me puede decir, pero hermano, yo sí no valgo, usted se ve que es buena persona. O alguien dirá, usted hermano peca menos que yo sí soy un pecador, yo sí no valgo de nada, no sirvo para nada. Alguien puede decir, pobrecito, de verdad, ¿cómo se va a decir así? Sí, no, hermano, en serio, no puedo, soy un pecador, tengo muchos vicios y yo lo reconozco. Y mire, estoy aquí, sin plata, sin trabajo, acabado completamente. Eso es duro, eso es duro. Mira, el otro día, en esta semana, escuché una muy buena historia de Pepe Valle y con el permiso de él voy a contarla. Mira, se trata de un campesino
Este campesino tenía que viajar alguna distancia considerable hacia el río para traer agua. Y él traía agua por medio de sus dos vasijas. Dos vasijas, entonces llevaba las dos vasijas a la derecha y a la izquierda, vacías, llegaba hasta el río, las llenaba y se iba dirigiendo a su casa. Pero el problema era que una de las vasijas era vieja, tenía huecos, estaba muy fisurada, tenía fisuras en donde por medio de esos huequitos y fisuras se iba el agua. Hasta llegar a la casa llegaba la mitad del agua. Entonces, como este es un cuento, la vasija puede hablar. Okay. Entonces la vasija le dice al campesino, campesino, ven acá, tengo que hablar contigo, siéntate. Ya me imagino la vasija sentada con él. Y la vasija le dice, oye, ¿por qué me llevas a mí? Yo ya estoy viejo, bueno, sería vieja porque es vasija. Yo ya estoy vieja, yo ya no sirvo para nada. Tengo muchas grietas, tengo muchas fisuras, muchos dolores, muchos golpes en donde por medio de ahí se me va el agua. Consíguete una joven. Consíguete una joven, yo ya no valgo para nada. Y el campesino le dice, oye, ¿tú crees que yo no me voy a dar cuenta que lleno de agua a las dos vasijas y tú vienes con la mitad del agua? ¿Tú crees que no me he dado cuenta de eso? Claro que me he dado cuenta, pero tú has visto que al lado derecho del camino por donde venimos, en donde tú has regado toda esa agua que se te va, han crecido las flores. Han crecido unas lindas flores y esas flores yo las necesito. Entonces, alguien puede pensar que no vale para nada. Bueno, es mentira. ¿Quién dice que no vale para nada? ¿Quién dice que no vale para nada? No, que usted es un pastor, enseña, sabe mucho de las escrituras. ¿Acaso porque sé mucho de las escrituras me voy a salvar? ¿Quién dice eso? ¿Saben qué? Yo me puse a estudiar más sobre esto, sobre la gracia, y es por nuestras raíces. Porque muchos de nosotros venimos de una iglesia que nos enseñaron, cumple los mandamientos y llegarás al cielo. ¿Qué es eso? Eso es mentira. No es eso. Bueno, ya que me metí en esto, voy a terminar de enseñar. Mira, vamos a suponer que viene el juicio final. Ya, entonces, a ver, Juanito, venga para acá. ¿Usted cuántos mandamientos cumplió? 7. Ah, muy bien. ¿Usted cuántos mandamientos cumplió, Esteban? Ah, usted muy bien, Esteban. 9 mandamientos de Dios, de 10. Muy bien. A ver, Roxana, venga para acá. Venga para acá. A ver, ¿y usted? Roxana, usted sí ha sido terrible. Vamos a darle un 6. 6, muy bien. A ver, usted, 8, muy bien. Entonces, luego dicen, los que tienen 7 o más de 7 van a ir al cielo. ¿Acaso que es así? Así no es. Y si fuera así, entonces yo les pregunto, entonces ¿para qué vino Jesucristo? ¿Para qué vino Jesucristo si todo dependía de nosotros? Si cumplíamos o no cumplíamos los mandamientos. Nosotros tenemos que confiar en el Señor, en Jesucristo. Y por último, la gracia de Él es el que nos va a salvar. La comunicación que tengas con Él. La comunicación que tú tengas con Él. Si tengo que irme a la misión, pues me voy a la misión. Alguien me decía, el Señor te va a conocer mejor cuando estés en la misión. Bueno, cuando estés con Él, la comunicación que tienes con Él, tú eres el hijo de Él. Vamos a leer otro versículo más. Versículo número 27. Y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad para que sean humildes. Y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí. Porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. Versículo número 34, y es lo último que leeremos en esta clase. Dice, y ahora sé que este amor que has tenido por los hijos de los hombres es la caridad. Por tanto, a menos que los hombres tengan caridad, no pueden heredar ese lugar en ese lugar que has preparado en las mansiones de tu Padre. Ok, está hablando de la caridad. La caridad es el amor puro de Cristo. Ya me adelanté lo que vamos a ver, no en la siguiente clase, sino en la siguiente clase de la siguiente clase. Y no quiero adelantarme mucho, solo quedamos en que la caridad es el amor puro de Cristo, que nosotros debemos tener por nuestros hermanos. Ahora, que nosotros podamos
entender que tenemos que en los tiempos malos confiar en el Señor y en los buenos también, porque a veces nos olvidamos de los tiempos buenos. Confiar en el Señor para desarrollar esta fe, esta gran fe que depende de nosotros, hacer milagros para otra persona. Y otra cosa, saber que no importa los pecados que tengas, eso no es así. ¿Piensas que no hay solución? Claro que hay solución. Los mormones hasta sabemos que hasta para la muerte hay solución, porque mi tía abuela decía, mijito, para todo hay solución menos para la muerte. Los mormones sabemos que sí, hasta para la muerte, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Otra cosa más, ¿acaso cuando yo tengo, a ver, para los padres, acaso si yo tengo un hijo, estoy pensando que cuando yo me casé yo quería tener 14 hijos. Vamos a imaginarnos, voy a imaginarme que tengo 9 hijos, ¿ya? Sí, ¿verdad? 14 hijos quería tener. Tengo 2, no pudimos, o mejor dicho, o tal vez no pude tener tanto. Claro que cuando le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a tener 14 hijos, no estuvo alegre ni tampoco le gustó la idea. Es un ejemplo nomás. Vamos a suponer que tengo 9 hijos. Los 9 hijos son muy buenos, con excepción de uno, que no está haciendo las cosas que me gustaría que hagan, no sigue a Jesucristo, está portándose mal, no solo mal, sino tiene problemas con la ley. Bueno, siempre hay una oveja negra en la familia, ¿no? Ya, bueno, ese. Entonces, la oveja negra de la familia, que es tu hijo, se ha portado muy mal. ¿Acaso porque se ha portado mal, deja de ser tu hijo? ¿Acaso funciona así? Es tu hijo. Entonces, ¿y acaso si yo tuviera los 9 hijos y los 8 están muy bien y hay una oveja negra que está portándose mal, ¿acaso yo no le enfoco, le pongo, pero ojo a esa persona más que a los otros, para que esa persona se iguale a los demás? Es nuestro trabajo que podamos ayudar a esas personas, a todos los que podamos. Al final, la salvación la decide el Señor. No porque sabes más, no porque sabes más de las escrituras, no porque vas a la iglesia. Algunas personas piensan que estamos haciendo un favor al Señor yendo a la iglesia. Bueno, ahora no. Pero sí, yo he visto. Ahora, es la gracia del Señor la que te salva. Esa es la que te salva. En el nombre de Jesucristo. Amén.